Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por asistir a nuestro seminario web acerca de impactos de la minería en Centroamérica, en el cual vamos a hablar de temas que son bastante conocidos en realidad a lo largo ya del trabajo que realiza AIDA y que esta vez los vamos a enfocar mediante estudios de casos. Antes de comenzar, me gustaría dar un poco de tiempo para que se puedan unir algunas otras personas más y en el espacio de 3 minutos nosotros comenzamos ya con las intervenciones. Una vez más, nuevamente, gracias por su asistencia. Tal vez mientras esperamos a quienes se unen, podríamos colocar en la caja del chat de qué país pues participan ustedes. Ojalá tengamos representantes a todos los países de Centroamérica y además de América Latina y el Caribe. Tenemos a Natalia de Colombia, a Elisa Janet de La Paz, Baja California Sur, México. Yo también soy de La Paz, pero La Paz, Bolivia. Um, Tenemos también a Isaías, nuestro panelista, que es de Panamá. Bienvenido, Guillermo, también desde Panamá. Daniel, desde Washington, D.C. Eduardo, desde Arequipa. Qué interesante, realmente estamos cubriendo todo el continente americano. Daniel Isaí, desde Nayarit, México. Tonali, desde Puebla, México. Ok, yo creo que ya podríamos comenzar.
Pues bueno, buenos días a todas y a todos nuevamente. Mi nombre es Hugo Mobarek. Yo soy ingeniero químico y asesor científico de AIDA. Y es un placer de parte de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente darles la bienvenida a este seminario web acerca de los impactos de la minería en Centroamérica, en el cual vamos a abordar diferentes casos relacionados con los impactos tanto ambientales como sociales de las operaciones mineras. Y tenemos un panel súper diverso. Contamos con Marino Marozzi, quien es costarricense, doctor en Economía Aplicada, catedrático titulado y además consultor. Tenemos a Isaías, quien es panameño, biólogo con especialización en gestión ambiental y miembro del Centro de Incidencia Ambiental, CIAM. Y además contamos con David Cañas, quien es ecuatoriano, geógrafo con especialización en análisis geoespacial y asesor científico de AIDA, ¿no? Y bueno, les damos la bienvenida a nuestros panelistas y también un agradecimiento por haberse unido a nuestra sesión de hoy. Me gustaría presentarles una pequeña agenda para este seminario. Primero, de parte mía, quisiera dar una pequeña introducción acerca de los impactos de la minería en el medio ambiente. Más adelante nos movemos a los estudios de casos. Marino, de Costa Rica, nos va a presentar el proyecto Cruzitas. Por su parte, Isaías, de Panamá, nos hablará del proyecto Cobre Panamá. Y David nos hablará, quien es de Ecuador, nos hablará del proyecto Mirador. Entendemos que este caso pues está fuera de Centroamérica. Sin embargo, es importante hablar de las lecciones aprendidas y cómo se pueden replicar en diferentes partes de la región. Más adelante vamos a escuchar las conclusiones de los panelistas y estaremos abiertos a las preguntas y pues ojalá podamos darles respuesta a todas sus inquietudes, a todo lo que tengan ustedes para preguntarnos y para comentar. Esto lo vamos a hacer en la caja de preguntas del chat, en la que todas y todos deberían tener acceso. Entonces, me gustaría comenzar hablando de los impactos de la minería, que sabemos que si bien las actividades mineras son importantes para muchas industrias que evidentemente permiten el desarrollo de algunas poblaciones y pues existen réditos económicos con estas actividades, también existen costos a pagarse y estos son los impactos tanto en el medio ambiente como en la sociedad. Dentro de los impactos ambientales tenemos como tres grandes tipos que son importantes mencionar, ¿no? Primero, está la disminución de la cantidad de agua, como vemos en la fotografía. Normalmente cuando las actividades mineras perforan un acuífero, esto conduce a la evaporación del agua subterránea. Y en muchos casos, al aumentar el área de evaporación a la cual el agua está sujeta, se tienen sitios donde existen sequías importantes, ¿no? Y donde acuíferos que antes alimentaban centros donde se realizaba agricultura o ecosistemas claves, pues quedan realmente con menos agua y existen impactos que pueden extenderse de manera indefinida. El otro tipo de impacto que es importante es la disminución de la calidad del agua. A veces, por haber perforado acuíferos que tienen, por ejemplo, contaminantes disueltos, como pueden ser el arsénico o el mercurio, estos se liberan al agua, a la biosfera y comienzan a interactuar de manera negativa con los animales y con las plantas y además con los microorganismos. Y evidentemente esto repercute también en la salud humana, ¿no? Incluso es importante mencionar que el material que pues tradicionalmente para la industria se considera inerte, puede no ser inerte una vez que se expone a las condiciones de oxidación de la superficie. Entonces también se genera drenaje ácido de mina que eventualmente también disminuye la calidad del agua. Y finalmente tenemos un riesgo inminente que son las fallas de las presas de relaves.
que pueden ser eventos muy trágicos, como sucedió en nuestra región hace menos de una década, en Brumadinho, en Brasil, donde una falla de presa de relaves, esto es el material que fue empobrecido de los procesos de concentración de mineral, pues se va almacenando y es muy propenso a sufrir fallas que repercuten en aludes de material potencialmente tóxico, inclusive, que primero tiene un efecto mecánico muy inmediato, que es el alud, que puede destruir poblaciones enteras y sepultar tanto edificaciones como personas, y también liberar al medio ambiente de manera muy abrupta contaminantes que estaban, pues, por lo menos en el tiempo en el cual funcionaba la presa de relaves, inmovilizados dentro de esa región. Y evidentemente ese es un riesgo que uno tiene que considerar, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría continuar entonces dando la palabra a nuestros panelistas que van a explicar los casos de sus países, seguramente dentro del marco de alguno de estas tres clasificaciones que presentamos. Muchos impactos tienen la característica de que abarcan todas estas categorías, o más de una, o incluso más categorías de las que están aquí propuestas. Entonces, pues vamos a aprender de ellos. Me gustaría cederle la palabra a Marino, entonces, adelante. Muy buenos días. ¿Se escucha, Hugo? Sí, Marino, todo correcto. Escuchamos y vemos la presentación. Muy buenos días a todos y a todas. Voy a conversar de un proyecto que ya va a cumplir más de 20 años en Costa Rica y se ubica en la frontera con Nicaragua, a 8 kilómetros del río San Juan, que es el límite natural entre Nicaragua y Costa Rica. Este proyecto ha sido considerado en su momento como el proyecto más grande de Centroamérica de minería a cielo abierto, ¿verdad? Voy a ir detallando, se ve en esta lámina algunas fotografías del proyecto, y aquí es importante destacar el tipo de pendientes, el tipo de suelo sumamente quebrado cerca del río San Juan, ¿verdad? Y con 2 o 3 ríos que desembocan en el río San Juan, ¿verdad? Se ubica gran parte de la explotación en ese Cerro Botija y Cerro Fortuna. Prácticamente suponía la eliminación de esos cerros, porque 2 millones de onzas de oro y 2,5 millones de onzas de plata era lo que el estudio inicialmente planteaba. Aquí hay una fotografía donde se ven los campos y el tipo de bosque. Ustedes pueden ver, la densidad es un bosque, está en la vertiente atlántica, es un bosque húmedo, tropical, muy denso. Y ya en la parte de exploración se hizo daño, como ustedes pueden ver aquí, a más de 60 hectáreas. Algunas palabras introductorias. Es importante ubicar en qué contexto se da este proyecto. Es parte del proceso de acumulación de capital del Estado costarricense en la Segunda República, fundada después de la Guerra Civil y la Revolución Social de 1948. Dentro de la lógica de los programas de ajuste estructural neoliberales desde 1985 al presente. Eso es importante, porque ciertamente hubo en la historia de Costa Rica extracciones, sobre todo en la Sierra de Tilarán, extracción de minería artesanal de oro, todavía existe, pero de muy baja escala, ¿verdad? De muy baja escala. Hubo otros proyectos mineros, pero es en esta etapa donde
empieza el proceso de financiarización que se conoce de la naturaleza, dentro de la lógica del capital y su sed insaciable de ganancia, proceso finalmente depredador. Dada la crisis estructural de ese sistema social, es que se toma la naturaleza como base fundamental de acumulación, en este caso. La matriz energética de Costa Rica no necesita de esa explotación. La matriz energética de Costa Rica está basada básicamente en recursos naturales, biomasa, 25%, geotermia, 43%, hidroenergía, 28%, energías eólicas, solar, biogás, 4%, de todos los terajulios aprovechables. Luego, juntos, los parques nacionales y reservas biológicas representan la mayor parte del área terrestre protegida en Costa Rica. En total, todas las áreas protegidas de Costa Rica, incluyendo otras categorías, cubren alrededor del 25% del territorio nacional. Es parte fundamental de la economía. Y, por tanto, los costos de oportunidad, es decir, renunciar a lo verde para optar por la explotación de estos minerales, son altísimos. No es igual hacer una explotación de oro donde es desierto, a hacerla donde hay bosques y se vive del turismo. Y es altísima la biodiversidad, ¿verdad? No es igual. Entonces, Cruzitas y la minería, así como la explotación petrolera, son especie de accidentes por ahora. Los neoliberales siguen insistiendo en su explotación. Se vio en esta reciente campaña electoral de hace algunos meses, como algunos partidos neoliberales siguen insistiendo en la explotación, pero los costos ambientales, como he dicho, posibles, absorben las ganancias. Cuando se internalizan las externalidades, en términos más técnicos, entonces esas ganancias desaparecen. Es decir, hay que pagar impuestos, además, ¿verdad? Hay que ver el daño ambiental, la compensación, y hay cosas que no se logran compensar. Estamos a 3,5 kilómetros del río San Juan. En esa distancia no se logra mitigar el cianuro que se pueda ir en los deslaves. No se puede mitigar. Y ahí entramos entonces un problema ya regional, internacional, muy serio. Descripción del impacto ambiental está definido claramente en nuestra constitución política, ¿verdad? En nuestra constitución política, en el artículo 50, el Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho, ¿verdad? De tal manera que el impacto va a ser definido como humanas que alteren o destruyen elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos que requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. El caso Cruzitas es un monumento a todas las leyes, a la violación de las leyes, ¿verdad?, que se han dado y que se han dado en Costa Rica, porque ya desde el inicio los estudios que se hicieron, que fueron monumentales, fueron aprobados en forma muy liviana, muy ligera por la Secretaría Técnica Ambiental. Luego se le dio una declaratoria de utilidad pública para evadir justamente la aplicación de este artículo constitucional, y APREFOFLAS, una organización, una ONG ambientalista de Costa Rica,
puso un recurso de amparo y otros instrumentos legales para revocar eso, y fue un juicio largo de 5 años que finalmente se ganó contra el Estado y contra la empresa, ¿verdad? Ahí yo hice la valoración ambiental con otros colegas y se determinó el daño ambiental en una forma aproximada, por supuesto, de una forma aproximada. Entonces, y uno de los principales exponentes de ese proceso fue el Premio Nobel de la Paz, que era presidente en ese entonces, don Oscar Arias. Entonces, los neoliberales nunca han renunciado a ese intento, ¿verdad?, de lograr acumulación de capital utilizando ese polo de acumulación, ¿verdad?, que es la minería. Y hay estudios incluso muy cuestionables, ¿verdad?, de la cantidad supuesta de millones que generarían los minerales en Costa Rica, ¿verdad?, la explotación de minerales. Bueno, como he dicho, estamos ubicados en Costa Rica, Mesoamérica, la explotación de oro, que ahora luego se convirtió, como la empresa tuvo que salir y fue obligada a suspender operaciones en su momento, 2012, 2013, se dio pie a una explotación a cielo abierto, furtiva, ilegal, ¿verdad?, que ha generado muchos daños también, porque el Estado renunció por diversas razones a hacer una estrategia de desarrollo, como le habíamos propuesto, regional, territorial, de gran alcance con las comunidades que estaban ahí, ¿verdad? Incluso con la necesidad de nacionalizar, con las propuestas que hubo de nacionalizar territorios importantes, fincas, y desarrollar ahí la economía social, la investigación científica y otras actividades, y no se hizo. No se hizo y dejó el Estado en abandono eso, y eso fue aprovechado por la actual explotación furtiva e ilegal. En su primer momento fue una propuesta de gran escala, el primer diseño. El método de extracción es a cielo abierto y el volumen de producción, que esto está totalmente, es un subregistro, pero aparece en las publicaciones como de 60 millones de dólares mensuales, ¿verdad? Esto no paga impuestos, no tiene internalizado las externalidades, se hace por métodos totalmente ilegales, de contrabando, y así ha operado, ¿verdad? Podemos ver que el problema de Cruzitas entonces tiene estos actores sociales, el gobierno central, otras instituciones, la empresa privada, la organización de la sociedad civil, las ONGs, organizaciones internacionales, instituciones públicas, incluso en Nicaragua, y medios de comunicación. Todos esos sectores han estado involucrados. Y vean ustedes que Costa Rica está lleno de corredores biológicos. Y justamente aquí al norte existe una cantidad importante de corredores biológicos, e incluso el corredor biológico mesoamericano. Pues eso fue desconocido, ¿verdad?, con la pretendida declaratoria de conveniencia pública. Vemos aquí, entonces, en un primer momento, los impactos entre 2005 y 2010, aquí a mi izquierda, ¿verdad?, que ya les mencionaba, y los impactos actuales, ¿verdad?, en 2022, ¿verdad? Es tremendamente impresionante cómo se afecta cómo se da la contaminación con mercurio, tala ilegal, contaminación de suelos y fuentes de aguas superficiales, y contaminación transfronteriza con mercurio en ríos que desemboca el río San Juan.
por supuesto que entonces la descripción del impacto ambiental son riesgos en la cuenca del río San Juan a una afectación social muy importante, desalojo de grupos sociales, liberación de metales tóxicos en el agua y afectación biótica en áreas muy sensibles y afectación a otros proyectos agrícolas. Así luce, como en esa foto, todo ese territorio que son más de 50 fincas. Y este es el testimonio de un coligallero de cómo se está comerciando, cómo es esa imagen. Andan con su pistola los que vienen a comprar el oro, a quilatear, andan con su equipo para fundirlo, ahí mismo pagan y se lo llevan, entran a crucitas, luego lo pasan como oro de chatarra, lo ponen en las compriventas. Las compriventas son los intermediarios. Hay joyerías en San José que lo pasan por oro de chatarra. El negocio del oro está en las casas de empeño en San José. Entonces, aquí tenemos algunas conclusiones. Voy a adelantarme un poquito para avanzarlas. Alto al extractivismo, ¿verdad? Es consecuencia de un sistema capitalista depredador y un modelo civilizatorio terminal. Esto es muy importante, luego podemos avanzar. Esto es clave ubicar esto. Polos de acumulación de capital en Costa Rica no son extractivistas duros. El oro, por ejemplo, hay prohibición de ambos, el petróleo y del oro, por luchas sociales muy fuertes que se han dado en este país. Hay un extractivismo agrícola que no hay que olvidarlo, extensivo, o turismo de enclave también, ¿verdad? No podemos cerrar los ojos a ese tipo de extractivismo. Entonces, hay que mantener la prohibición legal de la minería a cielo abierto en todo el territorio nacional. Y el Estado que nacionaliza esas propiedades y el INDER, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Rural, y otras instituciones desarrollan la zona. Alternativamente, con economía social, cooperativas, hacer un desarrollo sostenible en áreas muy bien escogidas. Un desarrollo económico sostenible con turismo y proyectos educativos de investigación en esos territorios. E implementar sistemas de monitoreo avanzados. Estas serían, digamos, serían algunas de las soluciones. Si se diera en Costa Rica, habría que potenciar sistemas de reciclaje de metales, disminuir consumo de metales, extender las responsabilidades de las empresas mineras, publicar información real y actual sobre el estado de las explotaciones y hacer auditorías, esto es importantísimo, ciudadanas permanentes. Hay que prohibir técnicas de construcción que han probado ser de mayor riesgo y prohibir tecnologías sucias, antiguas y superadas. Es muy difícil en América Latina, con esto termino, encontrar un territorio que se haya desarrollado a la par de una mina o de extracción de petróleo. No conozco dónde. La extracción de oro y otros metales, así como el petróleo, contraviene un modelo económico sostenible verde. Provoca muerte y contaminación que se extiende por grandes cantidades de espacio y tiempo. Estoy hablando para Costa Rica, para mi entorno. Pero podría también generalizarse para otras economías que no necesariamente deben depender del extractivismo. La extracción de oro y otros metales, así como de petróleo, más seguras es la que no se construye. Mejorar el uso, consumo, reciclaje y de metales para disminuir el volumen del daño extractivista. Las recomendaciones son alto al extractivismo, alto al ecocidio, por la descarbonización de la economía a 2050. Costa Rica ya existe el plan de descarbonización, se está llevando a cabo. Hay importantes avances en la descarbonización de la economía y voltear la economía hacia la satisfacción de necesidades y no de la ganancia. Esto podría ser una utopía si vemos que el contexto y el entorno es un estado que provija esto y es el capitalismo bien conocido. Pero hay que luchar en esa dirección.
ver qué hay en las comunidades y potenciarlo, asegurar la soberanía alimentaria, la economía solidaria, comunitaria, implementar estándares fuertes de manejo en posibles explotaciones mineras muy controladas. Impulsar un modelo de desarrollo sostenible que busque alternativas energéticas verdes, tomar en cuenta escenarios de cambio climático para el diseño de posibles explotaciones. Para Cruzitas y la zona fronteriza, que los servicios de Estado se presten y se desarrolle la economía solidaria, el turismo ecológico, la soberanía alimentaria, comprar las fincas afectadas y desarrollarlas, incluso con un centro de desarrollo científico del bosque tropical. Esta es la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Marino. Muchas gracias por explicarnos acerca del caso de Cruzitas y de la gravedad de la situación. ¿Tenemos alguna pregunta? Pero la vamos a dejar para el final. ¿Podríamos continuar, por favor, con Isaías de Panamá? Ok, yo agradezco la oportunidad que se nos brinda a nombre del Centro de Incidencia Ambiental, principalmente en estos momentos en donde el tema minero es un tema álgido y que está saliendo en todos los medios. Y bueno, mi charla se enfocaría en la pérdida de biodiversidad y afectación al corredor biológico mesoamericano. Para los que están viendo la imagen corresponde al norte de la provincia de Colón, más allá se podría observar en esa zona costera, un poco más hacia Costa Rica, la zona de Río de Belén, donde estuvo uno de los primeros asentamientos españoles de tierra firme y en donde se desarrollaron las primeras estructuras. Así se ven algunas secciones de bosque. Es un bosque importantísimo, es un bosque que tiene una de las mayores tasas de mismo, luego del área de Darién, el área de Coiba y el Parque Internacional La Amistad que compartimos con Costa Rica. Así se ve nuestra parte, nuestra zona de Donoso, que hace unos meses fue desafectada por la Autoridad Nacional del Ambiente, quitándole su estatus de área protegida, y en este puntito de acá veríamos parte de la estructura minera. Bien, ¿cómo se ve esa estructura? Bueno, esa estructura se ve a lo largo de miles de hectáreas de desarrollo minero. Esa actividad es una actividad a cielo abierto, extractiva. Lo que pueden ver son las zonas de extracción, también las zonas de procesamiento y las zonas de las instalaciones de manejo de relave. Estos son tomas aéreas que hicimos. Y bueno, ahí se ve toda la estructura y nos da una imagen de cómo se desarrolla la actividad en una zona con alta pluviosidad y también donde se dan un fenómeno de gran cantidad de lluvia a lo largo de todo el año. Y como pueden ver, rodeada de bosques naturales y rodeada en medio del corredor biológico mesoamericano de Panamá. Bueno, hablaremos entonces, el área de Minera Panamá se encuentra dentro del área protegida de usos múltiples de Donoso, dentro del corredor biológico mesoamericano, que es un proyecto desde los 90, que trataba de integrar todas las estructuras boscosas y forestales del país a lo largo del área norte. Es una minería a gran escala, se contabiliza como uno de los 10 proyectos más grandes del mundo. Cielo abierto, incluye actividades de puerto y actividades conexas, una planta de generación eléctrica de unos 300 megas a base de carbón o energía térmica, línea de transmisión eléctrica, carretera de aproximadamente 20 kilómetros, tajos abiertos, en este caso 3, con otros potenciales, zonas de botadero de materiales, ductos de manejo de concentrado, combustión, agua y demás facilidades asociadas. El proyecto implica la extracción de aproximadamente 11.964.000 toneladas de cobre, además de molibdeno, miles de onzas de oro y plata, en una tasa de procesamiento de 100 millones de toneladas para el 2023. Inició su operación en el área del 2019 y planificó su operación hasta el 2054, según información de la propia empresa, con un procesamiento diario de unas
100 toneladas y llegando hasta unas 270.000 toneladas de seguir los criterios que se establecen en su propio plan. Así se ve la estructura, el área de extracción, el área de manejo interno del proyecto. Y bueno, cuando hablamos de los proyectos mineros, en el caso de Panamá, se dan toda una serie de situaciones. Hablamos de alta proporción de generación de residuos sólidos y líquidos, una afectación probable a las cuencas del río Petaquilla, río Caimito, río San Juan. Hablamos de una instalación de manejo de relave, de una superficie actual y a futuro de unas 2.325 hectáreas, y según el estudio de impacto ambiental se tendrían unas 5.792 hectáreas sin recuperar. Además del uso de una planta térmica que genera aproximadamente unas 90.000 toneladas de ceniza y una emisión de 2.152.000 toneladas de gases de efecto invernadero, además de alta probabilidad de incidentes y derrames, como la foto que se ve aquí. También cuando se habla del procesamiento, muchas veces la compañía habla de que es un proceso físico el que se está desarrollando dentro de la estructura. Sin embargo, cuando vemos la tabla de materiales para el proceso, se establece que, por ejemplo, en el 2020 se tuvieron 2.282 toneladas de material peligroso, así como en el 2021 se tuvieron 5.849 toneladas de material peligroso, el cual necesita mucha cantidad de agua. También en la cantidad de incidentes que se dan en la zona, vemos la gran proporción de incidentes, por ejemplo, que sucede en el proyecto de Cobre Panamá, incluyendo actividades en nivel 1, 2 y 3. También el volumen de agua también se hace necesaria la utilización de gran cantidad de agua dulce y salada, y por eso, por ejemplo, en esta gráfica, que es del propio informe ambiental de Fair Quantum, se establece el volumen de agua que se consume en comparación del proyecto en Colón con el resto de los proyectos que la empresa hace a lo largo del mundo. Aquí es un área donde se vierten los desechos, y en otros impactos tenemos, bueno, la pérdida de biodiversidad en una zona de alto endemismo por la destrucción de ecosistemas, la pérdida de la capa fértil del suelo, movilización de comunidades, afectación a sus actividades tradicionales y uso de suelo, una reducción de la movilización de las personas en sus áreas de trabajo agropecuario, muchos eran de subsistencia, contaminación probable de fuentes de agua y reducción de la movilización de los pobladores de la zona. Además de posible afectación a los humedales terrestres y costeros, las zonas marinas, y escasa participación de las comunidades en las situaciones que le afectan, y evidentemente una falta de transparencia pública y privada en cuanto al manejo minero por parte del Estado panameño, que no cumple con la debida información. El proyecto minero en sí es la representación de la política minera de los gobiernos panameños. Existe una incompatibilidad entre actividades mineras y los acuerdos internacionales firmados por el propio país. Actualmente tenemos una reunión de CITES, de cambio climático, de biodiversidad, de conservación, además de la falta de transparencia por el gobierno nacional. Bueno, que se plantea en el estado actual una renegociación del contrato, evitando las exoneraciones impositivas que no son necesarias para la inversión, y acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. La organización en la cual trabajo fue la organización responsable de la demanda de inconstitucionalidad que tumbó el contrato ley, y a causa de eso fue que el gobierno se tuvo que ver obligado a renegociar, porque voluntariamente de ninguna manera quería aceptar el cumplimiento de la ley. Hay que revisar la totalidad de la normativa minera, que realmente está desfasada. Los estándares se adecúen de acuerdo a fases parciales y totales, además como las fases de abandono. Se debe establecer una revisión y actualización de la totalidad de la normativa ambiental, en función y ubicación de la sensibilidad de la zona. Además que un aumento de los recursos financieros comprometidos con la creación de un fideicomiso para la mitigación y compensación y el seguimiento estricto por parte de la autoridad a largo plazo.
además de una distribución equitativa de los fondos de las comunidades y la creación de normativas reales de desarrollo sustentable a las comunidades campesinas. ¿Cuáles serían las conclusiones? Bueno, que la minería a cielo abierto es una amenaza para los ecosistemas del país. No existe mecanismo ni tecnología de extracción que sean sostenibles. Al fin y al cabo, el mineral se va a acabar. Por más que nos cuenten, el aspecto de sostenibilidad va a llegar un momento en que no hay más material y que ese proyecto tuviese cero impacto sobre las zonas donde se realiza. Las actividades de minería metálica en Panamá no cuentan con mecanismos que garanticen el seguimiento y vigilancia. Existe una exigua regulación y una incapacidad por parte del Ministerio de Comercio e Industria, que es el que da seguimiento, así como del Ministerio de Ambiente, del seguimiento de la totalidad del tema ambiental. Las actividades mineras ponen en riesgo actividades sostenibles para la población local, así como alteran la calidad de vida. Y por supuesto, por ello es necesario capacitar a la población sobre la amenaza de la minería metálica en todos los territorios. Se hace necesario utilizar diferentes mecanismos de participación que involucren a las comunidades en cuanto a los riesgos y a la defensa de su territorio. Es necesario capacitar a los funcionarios encargados de la vigilancia del tema minero y que se actualicen en función de los compromisos ambientales del país, de transparencia y sobre todo de acuerdo a emergencias climáticas. Solamente nos queda adaptación. ¿Qué vamos a hacer? Y es necesario, por supuesto, implementar una moratoria minera en el país. ¿Por qué? Aquí vemos el plan del gobierno y de los últimos gobiernos en cuanto al desarrollo de la actividad minera. Estamos hablando del desarrollo de este tipo de estructura no solamente en un proyecto, por lo menos en nuevos proyectos potenciales en donde se utilizaría las áreas protegidas como sitio de resguardo y manejo para garantizar la aplicación de la normativa minera no ambiental y el desarrollo y extracción de materiales a gran escala. En Panamá, contrario a lo que dice la información de esta página del gobierno, existen 119 áreas protegidas de diferente tipo y todas ellas necesitan una protección en especial, aquellas que tienen poblaciones indígenas. Así que yo le agradezco por lo que destruir un bosque tropical para obtener beneficios económicos es como quemar una pintura de renacimiento para cocinar. Y bueno, aquellos que se pasen hablando de economía y que es necesario, hay que recordar que cualquier cosa en la que estés interesado no puede ocurrir si no se puede respirar o beber. Así que muchas gracias por su tiempo y estoy esperando sus preguntas. Muchas gracias. Espero ajustarme al tiempo. Excelente, Isaías. Muchas gracias por la presentación y además por el rigor de los datos provistos. Pues animamos a toda la audiencia a que nos envíen más preguntas. Tenemos un par también que las vamos a responder al final de la última presentación. Pues siéntanse libres de preguntarnos. Una vez más, Isaías, muchas gracias. Me gustaría que continuemos ahora con la presentación de David desde el Ecuador. David, adelante. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla. Listo. Por favor, me confirmas, Hugo, si es que ya se puede ver ahora. Todo correcto, David. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a las personas que estuvieron antes de mí con su excelente participación. El tema que les voy a tratar hoy día es las presas de relave, exactamente el riesgo de falla de presas de relaves. Y para eso he traído un caso de estudio, el proyecto minero Mirador en Ecuador. Si bien este proyecto minero no se inscribe dentro del territorio centroamericano, es un problema que realmente atañe a todos los proyectos mineros de mediana y gran escala, ya sea en Centroamérica, en Sudamérica o en el resto del mundo. Entonces, bien, empecemos. Primero, quisiera definir qué es el relave. Como en toda actividad industrial, en la minería se generan desechos y estos desechos son llamados relaves. Los relaves se componen de una mezcla entre roca triturada con fluidos residuales del proceso de extracción del mineral. Estos residuos son almacenados en gigantescos contenedores o represas, que son las que denominamos presas de relaves o relaveras.
y estas presas lamentablemente tienden a fallar con frecuencia. Para definir esta falla, les voy a presentar este video para que ustedes puedan ver exactamente a lo que me refiero con la falla. Sí, lo que acabaron de ver es justo el momento exacto en que una presa de relaves falla, es decir, colapsa y vierte todos los fluidos que contiene hacia la superficie. Esto ocurrió en Brasil, es el caso que Hugo mencionó al inicio. Ocurrió en Brasil, en el municipio de Brumadinhos. Este evento ocurrió en 2019 y trajo consecuencias ambientales y sociales muy fuertes. Solo en lo que va del 2022 se han reportado 8 fallas en relaveras. Bueno, este dato de hecho habría que actualizarlo, ya que recientemente, la semana anterior, ocurrió una nueva falla en una presa de relaves. Esta vez ocurrió en Tanzania. Y se trataba de una mina de diamantes en la cual igual su relavera cedió, ocasionando igual un problema ambiental y social muy alto. Y bueno, ahora sí inscribiéndonos ya en lo que es el caso de estudio que les he traído, les comento que el proyecto Mirador se encuentra al sur del Ecuador, en la cordillera del Cóndor. Es un proyecto de minería metálica que se encuentra ya en la fase de explotación y beneficio. Se trata de minería a gran escala y a cielo abierto. Se tiene proyectado una producción de 60,000 toneladas al día, lo que más o menos se puede traducir a 11 piscinas olímpicas diarias de material generado, utilizando una densidad promedio de 1.9 toneladas por metro cúbico. Bien, lo que les quisiera mostrar en esta lámina, con este mapa, es esta línea en verde que estoy señalando en este momento, corresponde justamente al límite biogeográfico de la región amazónica. Es decir, todo lo que se encuentra al este o hacia la derecha que estoy señalando en este momento es ya la región amazónica, ¿sí? Por lo tanto, el proyecto Mirador se encuentra dentro de esta región. Y bueno, el problema central que quiero tratar en esta ocasión es la proporción de residuos generados en la minería, ¿sí? Una investigación hecha por Kosov et al. En 2014 demostró que la proporción de residuos que se genera en minería metálica es de 1 en 200. Es decir, que por cada unidad de mineral que se extrae, se generan 200 unidades de residuos. Como para visualizarlo de una manera más clara, les pido que nos imaginemos una funda de azúcar de 2 kilogramos de cualquiera que encontramos en los supermercados o tiendas de nuestros barrios. Imagínense que de ahí tomamos una cucharadita, ¿sí? Esa cucharadita equivale al mineral que se aprovecha y el resto es relave, es basura, ¿sí? Y se desecha. Ese es el gran problema, ¿no? Y otro gran problema es la alta probabilidad de falla, ¿sí? Las relaveras son estos enormes presas, ¿no? Que están diseñadas en teoría para aguantar hasta la eternidad, son impactos ambientales a perpetuidad. En el gráfico que vemos aquí podemos ver la cantidad de fallas de presas de relaves que se tiene contabilizado desde la década de los 60. Como vemos, han aumentado drásticamente a partir de los 2000, ¿sí? Como lo mencionaba antes, la probabilidad de falla de estas presas aumenta con el tiempo. Y hasta ahora, en los daños que ha habido, en las fallas que ya ha habido, ya han ocasionado 2.501 personas fallecidas a causa de estas fallas.
Estos son datos que los he tomado del Servicio de Información Mundial de la Energía, o WISE por sus siglas en inglés, y cuya página web se encuentra aquí abajo. Además, como mencionó igual Hugo al inicio de la presentación, el momento en que una relavera falla o colapsa, vierte una luz que se mueva a altas velocidades. Eso también lo vimos en el video inicial. Esta luz se mueve muy rápido y acarrea una cantidad impresionante de lodos que seguramente va a sepultar a cualquier persona que se encuentre a su paso y también dañará pues a la propiedad privada que pueda existir. Además va a haber una contaminación inmediata porque este es un material que contiene metales tóxicos, ¿sí? Y pues va a haber una contaminación inmediata tanto a la persona como al medio, ¿no? Al suelo especialmente. Y también va a haber una contaminación a largo plazo que se da a medida que este material, estos relaves, van drenando hacia abajo las capas inferiores de la tierra hasta toparse con pues, los acuíferos. Y también a medida que los relaves van drenando superficialmente hacia los ríos. Y el momento en que esto sucede, estos metales tóxicos que se encuentran en los relaves comienzan a sufrir un proceso de dilución en el agua, ¿sí? Y entonces van contaminando el agua a medida que se van moviendo aguas abajo en el río. Bien. Volviendo al caso de la minera en Ecuador, esta minera fue construida en una zona de alto riesgo sísmico, ¿sí? Esto quizá no fue tomado muy en cuenta cuando se elaboró el estudio de impacto ambiental o si fue tomado en cuenta no se le dio la ponderación que debía. Pues como vemos en el mapa, en las zonas en rojo se muestran las zonas de mayor riesgo sísmico, mientras que en verde las de menor riesgo sísmico. Y el proyecto Mirador se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico. Entonces, el momento que exista un evento sísmico de gran magnitud, podrá hacer que colapse esta represa. Además, hay una afectación social por existir esta relavera aquí. De hecho, cuando se construyó la relavera, hubo un desalojo a una población que estaba en ese sitio. La población de San Marcos de Tundaime fue desalojada para construir la relavera. Y en caso de que falle o cuando esto suceda, cuando la relavera falle, lo que va a suceder es que todos los fluidos van a ser drenados hasta este río que estoy marcando aquí, que es el río Zamora. Este río fluye de sur a norte, ¿sí? Y todos los puntitos que vemos aquí en el mapa corresponden a centros poblados, que indudablemente van a ser afectados cuando exista pues esta contaminación por los metales tóxicos que serán liberados a este río, ¿sí? También hay que recordar que estamos en una zona fronteriza muy cerca de Perú, entonces la contaminación, estos metales tóxicos van a ser pues transportados hacia aguas abajo a la Amazonía Baja y ya en Perú. Además, la afectación biótica es sumamente importante, el componente biótico. Recordemos que en este caso la minera Mirador está en la región amazónica, ¿sí? Y en una zona de cordillera. Por lo tanto, la topografía favorece a que exista especies endémicas y altamente sensibles. Entonces, lo que vemos aquí en el mapa es en rojo, corresponde a las zonas de alta sensibilidad biótica, que serían afectados en caso de que la relavera de Mirador fallase y contaminase pues toda esta sección del río. Además, afectación a otros proyectos. Algo que tenemos en común en muchos países de Sudamérica es la falta de planificación estratégica a nivel estatal. Y es que mientras por un lado se dio licencia a que se construya este proyecto Mirador con su relavera en esta zona de alto riesgo sísmico, también a la par se está
creando un proyecto hidroeléctrico, el proyecto hidroeléctrico Santiago, que se encuentra aquí, está ubicado a 90 kilómetros aguas abajo del proyecto Mirador. Y es un proyecto hidroeléctrico que se plantea pues como una medida de mitigación al cambio climático y es parte de las contribuciones nacionales determinadas del Ecuador. En caso o cuando la relavera colapse o falle, indudablemente los lodos llegarán aquí al proyecto Mirador, tomando en cuenta otros casos de afectación, como el mismo caso de Brasil, en el cual la relavera, los lodos de la relavera alcanzaron a contaminar incluso más de 150 kilómetros aguas abajo. Estamos a 90 kilómetros y es una presa de relaves muchísimo más grande que la de Brumadinhos en Brasil. Bien, entonces, moviéndonos hacia algo un poco más agradable, quisiera plantear aquí unas cuantas soluciones. Pues en principio mencionar que se debería evitar construir presas de relaves en zonas de riesgo. Para esto debemos tomar en cuenta todos los factores de riesgo que puedan haber, tanto endógenos del proyecto como exógenos al proyecto, ¿sí? También se puede rellenar las minas con los propios relaves y se debe de construir las relaveras de manera más segura. Se ha probado ya que cierto tipo de diseños de presas de relaves tienden a fallar más. Este punto lo tocaré más adelante. Además, se debería minimizar la producción de relaves y se debería implementar sistemas de monitoreo constante de las presas de relave. También se puede incluir seguros contra riesgos de estas presas. En cuanto a adaptación, esto es justamente lo que les mencionaba anteriormente, prohibir técnicas de construcción que han probado ser de mayor riesgo. Este tipo de construcción se llama aguas arriba o upstream, que es la que estoy señalando aquí. Es un tipo de diseño de construcción de presas de relave que, bueno, es la más barata, pero también es la más riesgosa. Y de este tipo de construcción es del que más ha habido catástrofes. Entonces ya se debería prohibir estas técnicas que está demostrado que pues ponen un mayor riesgo. En cuanto a resiliencia, decimos que se debería potenciar los sistemas de reciclaje de metales y disminuir el consumo de metales. Sí, nosotros como consumidores también tenemos ese poder y esa obligación quizá en dejar de consumir tanta cantidad de metales, ya sea por aparatos electrónicos o de otra índole. Además, se debería extender la responsabilidad de las empresas mineras y esto va relacionado con lo que decía anteriormente sobre los sistemas de monitoreo, ya que por lo general las empresas mineras hacen su etapa de exploración, de explotación y cierre y abandono y hasta ahí llega su responsabilidad. Sin embargo, hay ocasiones en que las represas de relaves fallan aún después de que la empresa minera estaba operando. Entonces, ahí, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Sí? Entonces, es por eso que se debería extender la responsabilidad para que las empresas mineras hagan monitoreo aún después de la fase de cierre y abandono. Y se debería publicar también la información real y actual sobre el estado de las presas de relaves e informar a la población que está en potencial riesgo. Bien, para concluir, decimos que las relaveras fallan y fallan con frecuencia, ¿sí? Como ya lo hemos visto, les comento que la presentación la hice hace un mes atrás y de un mes acá ya hubo un nuevo evento de una falla de presa de relaves, entonces sí, fallan con frecuencia y la probabilidad de fallo aumenta con el tiempo. Cuando fallan, las relaveras provocan muerte, contaminación, que se extiende por grandes cantidades de espacio y de tiempo, ¿sí? Ya lo hemos visto con la contaminación inmediata y la contaminación a la postre que se da pues por la liberación de los metales tóxicos en el agua. La relavera más segura es la que no se construye, definitivamente es así. Y mejorar el uso, consumo y reciclaje de metales para disminuir el volumen de relave.
En cuanto a las recomendaciones, pues lo dicho antes, ¿no? Se debería evitar construir presas de relaves en zonas de riesgos y se deben tomar en cuenta todos los riesgos endógenos y exógenos. Además, se debería implementar estándares fuertes de manejo de relaves. Aquí quisiera citar dos estándares o normas que son muy buenas. La primera se llama Safety First. Son los lineamientos para el manejo responsable de presas de relave que fueron lanzadas en mayo de 2018 por Earthworks y Mining Watch. Y también los estándares IRMA para la minería responsable lanzados en junio de 2018. Además, se recomienda realizar un inventario de todas las presas de relave que existen y determinar las poblaciones que están bajo riesgos. Y no solo determinar las poblaciones, sino también informar a la población que se encuentran bajo riesgo. Implementar también sistemas de contingencias en zonas de riesgo y, por supuesto, tomar en cuenta escenarios de cambio climático para el diseño de las presas de relave. Esto quizá puede sonar algo obvio en esta época histórica en la que estamos viviendo ahora, pero aunque no lo crean, todavía hay muchos estudios que no cuentan con una modelización de cambio climático y no cuentan con las variables de cambio climático para el diseño de su infraestructura y en especial de sus presas de relave. Así que pues con esto yo les quiero agradecer mucho por su tiempo a todas, a todos y todes que se dieron cita en este seminario y pues de igual manera estoy abierto a cualquier pregunta que pueda surgir de la audiencia. Muchas gracias nuevamente y te doy la palabra, Hugo, nuevamente. Gracias. Excelente, David, muchas gracias por la presentación y además por la ilustración de las magnitudes de los impactos, ¿no? Fue muy interesante ver las cifras, pero también poder relacionarlas con algo cotidiano para que pues podamos recordarlas con más facilidad, ¿no? Me gustaría que avancemos entonces con las preguntas y las respuestas. Aquí tal vez comenzando en orden. Marino comenzó a responder esta pregunta, ¿no? Fue de una persona anónima que dice que los impactos que muestran en Costa Rica si son de la minería ilegal, pues una mezcla de impactos entre ilegal y de gran escala. Y Marino responde que ahora es ilegal artesanal desde el 2012, esto es hace 10 años. A mí tal vez me gustaría añadir aquí un poco más, y es que muchas veces la minería artesanal y de pequeña escala en realidad llega a convertirse llega a comportarse más bien como si fuese a gran escala, porque se tratan de muchos pequeños asentamientos en una región que en su conjunto pueden más bien producir tanto como las minas a gran escala, pero con un impacto en el territorio que inclusive es mucho más importante. Solamente para ilustrarlo aquí, tengo unas cifras de la producción del 2014, de la producción estimada de oro en minería artesanal de pequeña escala, que es de más o menos 173 toneladas, ¿no? Y tengo datos del 2020 de las 3 minas más grandes del mundo, las 3 minas de oro más grandes del mundo, que estas son a tapo abierto, son megaminas, una es en Uzbekistán, otra en Estados Unidos y una en Rusia. Y la suma de estas tres apenas supera las 150 toneladas. Entonces, en el año 2014, solo en las pequeñas minas en el Amazonas, presumiblemente se produjo más oro que en las 3 minas más grandes del mundo. Y tal vez para tener una idea de la magnitud, estimando las superficies que fueron deforestadas y contaminadas, pues en el Amazonas se tiene que la superficie es 10 veces superior a la de las 3 megaminas más grandes del mundo. Entonces, evidentemente la minería artesanal y de pequeña escala, perdón, es un problema con grandes impactos y particularmente con grandes áreas de extensión, a pesar de que su nombre sugiere lo contrario, ¿no? Aquí tenemos también algunas preguntas que son ya dirigidas a algunos panelistas. Tenemos, por ejemplo, una pregunta dirigida a Isaías,
Bueno, son varias preguntas que en realidad las voy a juntar. Primero, ¿de qué mina hablamos en Panamá? ¿Cuándo se creó el área protegida Donoso y cuándo comenzó esta minera? Y además acerca de los estudios de impacto ambiental de la minera, si son públicos y dónde se pueden consultar. Por favor, Isaías, adelante. Empiezo por la última pregunta. Los estudios de impacto ambiental son públicos. Usted lo puede buscar en el Ministerio de Ambiente. Ellos tienen una página que funciona, se denomina Prefacia. Igualmente, Panamá es signatario del acuerdo de Escazú. Usted escribe la nota al Ministerio de Ambiente y ellos le remitirán el estudio en copias digitales para el análisis de toda esa información, incluyendo aquella información que sea anexada o información complementaria en los estudios que presentaron una empresa, los diferentes proyectos. El área protegida se creó en el año del 2009 y la empresa Fear Quantum empezó en el 2019. Sin embargo, anteriormente esta empresa era un conjunto de empresas que se denominaban Grupo Petaquilla y ellos tuvieron acciones que se realizaron antes, era en extracción solamente de oro en ese momento con Petaquilla. Y también hay un detalle de que la concesión fue otorgada en 1996. El problema de las concesiones en Panamá es que la autoridad que hace las concesiones, que determina las concesiones, la hace de acuerdo a la concentración del metal, los estudios geomorfológicos y geotécnicos que determinen en esa zona, pero en ningún momento ellos analizan la biodiversidad, las comunidades, ni hacen un estudio ambiental de la zona. Solamente aquí hay mineral, podemos abrir un agujero. Entonces eso genera una serie de problemas que ya se ha suscitado, y el caso de esta minera en Panamá tenemos una larga lista de proyectos mineras que son un fracaso. Son proyectos que empiezan y son literalmente abandonados cuando el precio del metal baja, sin un plan de abandono, sin un plan de recuperación, sin un mecanismo que garantice que esas zonas puedan ser recuperadas. Entonces, nuestra preocupación es no solamente por el proyecto en sí, sino por lo que encara el país en donde se ejecuta una actividad minera que potencialmente puede implicar una política minera a todo el país y un desarrollo minero contrario a los usos de suelo que le dan los ciudadanos y a los ecosistemas muy valiosos, quizás los más valiosos de esta región, porque unen todos los ecosistemas del área mesoamericana y del área amazónica que se unen en Panamá, y por eso, debido a esas características, tanto como en agua o tierra, las islas y los ecosistemas de Panamá son únicos y debieran ser protegidos, aún más en una situación de cambio climático donde hablamos de que el principal factor a proteger, a recuperar y a mantener es la protección de ecosistemas como forma de compensar los daños ambientales y los daños climáticos que podemos tener en un futuro. Así que espero haber respondido la pregunta. Excelente, Isaías. Muchas gracias por la pregunta. Aquí, o por la respuesta, ¿no? Y a ustedes también por las preguntas que todavía siguen llegando. Aquí tenemos una observación de un participante anónimo que me parece muy interesante, que nos habla de que la tasa de 200:1 que expuso David vendría a ser un promedio para todos los metales, que sin embargo existen distintos metales que, por ejemplo, para el oro, la relación vendría a ser 3 millones a 1, que evidentemente hay metales que tienen una proporción mucho menor, como del hierro, que son de 9 a 1. ¿No? Me imagino que evidentemente mientras más alto sea el precio del metal, está más justificable hacer el proceso de separación. Es muy interesante que tenemos esta fuente que utiliza diferentes metales para determinar esta proporción, ¿no? Y tal vez esto nos llega y me gustaría plantear la pregunta a nuestros panelistas. Con datos del año pasado, sabemos que menos de 1/3 del oro que se produce en el mundo se va para cubrir las demandas de tecnología.
es verdad que el oro es un metal esencial para la transición energética y que además tiene aplicaciones muy importantes en tecnología, incluyendo en aplicaciones hospitalarias, ¿no? Sin embargo, es menos de un tercio del oro que se utiliza para esto. La gran mayoría del oro se utiliza para fines financieros, ¿no? Entonces me gustaría plantear a ustedes la pregunta, ¿cuál debería ser nuestra posición frente a la explotación del oro con fines que no sean estrictamente necesarios para el desarrollo de la tecnología? Y bueno, dentro de lo que nos atañe, la transición energética. Pues les cedo la palabra si hay alguien que quiere participar. David, adelante. Muchas gracias. Iniciaré yo. Primero, igual agradecer a la persona anónima que dio la retroalimentación. Sí, en definitiva, hablaba yo en esa proporción de promedios y también depende, como mencionaba Hugo, pues del costo del yacimiento y algunas otras variables. Creo también respecto a esto que nos planteas ahora, Hugo, que coincido en que se debe dar prioridad a ciertos aspectos para la minería y como igual lo mencioné eh, en el último desastre ocasionado por una presa de relaves fue una mina de igual manera de diamantes que muchas veces son destinados a cosas suntuarias sin mayor trascendencia para la sociedad, por decirlo así. Entonces, ahora que estamos planteándonos un momento histórico de transición energética, creo que las sociedades y las industrias también deben plantearse justamente cuáles son nuestros objetivos de desarrollo, cuáles son la demanda real que existe por metales, también plantear o conocer cuánto metal ya hemos extraído y cuánto de eso podemos reutilizar o reciclar. Sí, esto es igual parte de las medidas de resiliencia que debemos tener en este nuevo siglo, en esta nueva era que enfrentamos ahora. Y a partir de esos datos y de esos procesos de recirculación de metales ya generados, analizar la posibilidad de hacer mayor extracción minera alineada a las necesidades de la población y necesidades reales y no suntuarias como pueden ser las joyas o no sé, los elementos financieros, etcétera, ¿sí? Son procesos históricos que ya hemos vivido y que no hay que volverlos a repetir. Muchas gracias, David. Marino, adelante. Sí. Desde el punto de vista de la ética del desarrollo, y eso nos corresponde a los economistas, en principio, en términos profesionales, en mi caso y dentro de la corriente de economía que yo pertenezco, que es la economía de la vida, la naturaleza es vida, el ser humano es vida. Y eso es la prioridad, la vida, una economía de la vida, ¿verdad? Obviamente, el sistema que vivimos, casi 7 siglos, que no ha existido siempre, que es el sistema capitalista, sus diferentes etapas, sería una utopía pensar que el capitalismo va a prescindir del oro, cuando es o de los diamantes, o de la plata, ¿verdad? Porque si vemos lo que pasa en las minas de diamantes es absolutamente desastroso y vergonzoso para la especie humana, ¿verdad? En África. Entonces, es ilusorio creer que va a prescindir de eso. Podrían ponerse regulaciones, podría disminuirse, pero esas dos terceras partes que lo usan es fundamental para el funcionamiento del capitalismo y cada vez se demanda más oro y cada vez el valor del oro se convierte en valor refugio, que decimos en economía, valor refugio. ¿Por qué? Porque han demostrado, todos los días demuestran las criptomonedas. Ayer se llevaron un bajonazo, o sea, la volatilidad es tal que ningún banco central ni ningún país hace cargo de eso. Entonces eso no es salida, por lo menos en el corto plazo. Ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario respaldan las criptomonedas. Entonces el oro va a seguir siendo
el valor refugio por excelencia dentro de del modelo civilizatorio que tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces, habría que buscar mecanismos de contención, y digamos en mi país, en este pequeñito país, hemos logrado contener eso, y puesto que no tenemos mayor peso en la economía mundial, pero se demuestra que se puede vivir sin eso. Es decir, muchas economías y civilizaciones de la historia funcionaron sin que el oro fuera su valor refugio. La medida de los valores ha sido distinta. Entonces es posible imaginar una sociedad, es posible donde la economía no dependa de eso. De hecho, la economía, para poner un ejemplo rápido, la economía andina en su momento esplendorosa no necesitó el dinero para existir. Era una economía que no necesitaba el dinero para los intercambios. Por supuesto que ahora se necesita un equivalente general, y el equivalente general por excelencia es el oro. Entonces, y tampoco reducirlo, ahora se estaban bien volviendo a enclavar el tipo de cambio del patrón oro a nivel mundial para paliar en alguna medida la crisis económica mundial, que va a ser más recurrente, porque estamos en una etapa terminal, según lo hemos estudiado a fondo. El capitalismo está en una etapa terminal que va a ser sumamente volátil, sumamente caótica, ¿verdad? Y que vamos a tener que seguir lidiando con eso y haciendo conciencia de esta problemática. Gracias. Excelente, Marino. Muchas gracias por el análisis. Ahora que nos aproximamos al final del seminario, me gustaría plantearles una pregunta a los tres panelistas, ¿no? Este es a propósito de un aspecto que es de mucho interés dentro del trabajo que hacemos en la organización, ¿no? Resulta que uno de los impactos, un tipo de impacto que, más bien una naturaleza de impacto que es muy importante y que a veces no está registrada en las legislaciones locales, son los impactos a perpetuidad, los cuales tienen dos características. La primera es la persistencia indefinida y la segunda es la incertidumbre. La persistencia indefinida significa que en realidad estos impactos tienen consecuencias que van más allá de largo plazo y que pues dentro de la escala de tiempo del ser humano se superan ampliamente. Incluso más allá de lo que se espera que vayan a durar las instituciones que son responsables de mitigar o de regular los aspectos relacionados con el impacto. Y el segundo aspecto que tiene que ver con incertidumbre es que no existe evidencia de que en algún momento el daño al ecosistema se va a retornar a sus condiciones iniciales. Es decir, esto no está del todo cierto, probablemente porque la escala de tiempo del ser humano es muy corta para poder haber observado esto. Me gustaría poner un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de un caso que tiene que ver con un impacto a corto plazo. Puede ser una explosión de dinamita en un sitio para abrir una carretera que ahuyenta a las aves temporalmente. Seguramente en cuestión de horas o de días, las aves volverán al ecosistema, porque eso pasa una sola vez. Tal vez un impacto a largo plazo podría ser la tala de algunos árboles para abrir una carretera, que eventualmente, probablemente en menos de un siglo, el ecosistema se va a recuperar y va a poder repoblar el área deforestada. Sin embargo, hay muchos impactos a perpetuidad que podrían estar relacionados con sus casos. Impactos de los cuales no sabemos realmente cuándo se van a solucionar o si se van a solucionar en absoluto. Así que me gustaría preguntarles a los tres panelistas que tal vez nos den un ejemplo, solamente un ejemplo, relacionados con sus casos de un impacto a perpetuidad. Si me permite. Adelante, Marino.
Sí, en el caso, bueno, es una discusión clásica entre la economía ambiental neoclásica y la economía ecológica. Recordemos que no todos los economistas pensamos igual, ¿verdad? A veces se cree que el economista solo piensa en plata y en ganancia. No, no, hay muchas escuelas de economía y pensamiento. Y el ejemplo clásico para llevarlo al extremo es la radiación, que se hace con la radiación atómica, cuando se trata de energía atómica, ¿verdad? Bueno, eso es una externalidad que no se puede internalizar, dice la economía ecológica. Entonces, hay que ser primero conscientes de eso y luego darse cuenta que en en un estudio de impacto ambiental eso no va a aparecer. ¿Por qué? Porque en la economía convencional se manejan tres plazos: corto plazo 1 año, mediano plazo 5 años y largo plazo 10 años. Cuando mucho las represas 75 años. Cuando mucho las represas. Los estudios de factibilidad y de impacto ambiental. Cuando mucho. Entonces, para sacar la tasa interna de retorno y la tasa social de descuento y el valor actual neto y esas cosas para evaluar un proyecto, no lo ha resuelto la economía estándar, la economía neoclásica. Eso no lo ha resuelto. La teoría de proyectos, eso no está resuelto. En el caso de aquí en Costa Rica estamos muy preocupados porque decía que el río San Juan está a 3,5 kilómetros y lo que provoca el cianuro son daños pavorosos y eso es lo que se está usando, cianuro, ¿verdad? Incluso mercurio, se está usando mercurio. Estos mineros, estos mineros artesanales que claro, hacen muchas veces más daño que otro tipo de explotaciones, ¿verdad? O igual, por el descontrol que hay, etcétera, y por estas tecnologías que se usan tan primitivas. Entonces, esos efectos no los atrapa la economía, ni los proyectos, ni los estudios de impacto ambiental. Entonces, eso está fuera de la brújula, eso está fuera de la brújula. Entonces, eso hay que tener claridad, hay que plantearlo, hay que decirlo, y hay que tratar eventualmente de internalizarlo por alguna vía, aunque sea culturalmente. Gracias. Muchas gracias, Marino. Sí, totalmente de acuerdo. Se me ocurre, por ejemplo, tal vez expandiendo un poco el ejemplo que menciona, un impacto a perpetuidad de la utilización de mercurio y de cianuro puede ser la bioacumulación del mercurio en los diferentes animales marinos, los cuales eventualmente ese mercurio se va acumulando a lo largo de la cadena trófica. Claro. Y bueno, eso no se sabe cuándo se va a resolver. Por otro lado, el cianuro en determinadas concentraciones es capaz de catalizar la extinción de especies. Entonces, una vez que una especie se extingue, pues realmente no se puede recuperar. Ese, por ejemplo, podría ser otro impacto de perpetuidad, ¿no? Pero bueno, no sé si algún panelista más tiene alguna otra idea de impacto a perpetuidad relacionado con su caso. Por Perpetuo ejemplo, es mucho. Sí, Isaías, adelante. sí, yo quería decir primero que perpetuo es mucho tiempo. Algunos consideran que un plazo de 100 a 500 años se podría considerar perpetuo. Otros que no tiene finalización, como las minas en las Galias o en la región de Britania, que todavía generan lixiviado cuando los romanos las extrajeron. Y sin embargo, en ese caso del manejo químico, yo pienso que ese es un manejo problemático, pero que de acuerdo a la tecnología podría darse. Sin embargo, yo hablo de un impacto social y humano que es permanente y que muchas veces no se contabiliza. Por ejemplo, cuando la estructura de la corrupción o de los problemas de la mala gestión y destrucción de la gobernabilidad se finca en un país, existe un daño estructural no solamente para el presente, sino para la futura generación. El simplemente buscar el dinero rápido y no creer en la población como una entidad capaz de proporcionar un desarrollo sustentable e incluyente. Entonces es un daño que se le hace a la sociedad
porque realmente nuestros países se convierten simplemente en sumideros del primer mundo, en donde los recursos de nuestro suelo, de nuestros bosques, nuestra agua, van a dar al primer mundo mientras nuestras sociedades ven decrecida su calidad de vida. Y ese es un impacto humano, social y real, que tiene larga data y que va a afectar muchas generaciones y que muchas veces no se contabiliza. Y no importa si el sistema sea de izquierda o de derecha, simplemente es un sistema hegemónico que solamente pone al ser humano en el centro y desbarata todo lo que tiene alrededor. Yo considero que ese es un impacto que la mayoría de los estudios de impacto ambiental, como decía Marosi, y en otras estructuras no se viabiliza, no se contabiliza esa afectación subsecuente que se tenga sobre las personas. Y ese es un impacto real. Cuando tú vas a Bolivia, cuando tú vas a las comunidades deprimidas por generaciones, 40, 60, 80 años, y ves la pobreza acumulada y los problemas que se emitieron y sin una posibilidad real de salir de ese estado de postración, ese es un impacto real y que la tienen las propias personas. Y sin embargo, ese impacto humano sobre las poblaciones no se contabiliza. Y bueno, los países del primer mundo después querrán litio, querrán neodimio, querrán otros materiales, y porque el asunto no es la cantidad de material que ellos extraigan, sino que siempre van a querer más, porque la tierra es suficiente para garantizar bienes a todos, pero no a la avaricia de los sistemas económicos, donde el sistema de producción creciente no se sustenta con una cantidad de recursos finitos. Solamente eso. Muchas gracias por la intervención, Isaías. Sí, es verdad que podemos argumentar que existen impactos en perpetuidad o a perpetuidad más bien que son también de carácter social y tienen un costo asociado a aquello, ¿no? David, tal vez para finalizar, que ya estamos llegando al fin de la Sí, intervención. sí, de forma muy breve, otro impacto a perpetuidad que lo hemos visto ya aquí en este seminario es en sí la minería a cielo abierto. Abrir un tajo daña totalmente la geomorfología del lugar, daña el paisaje del lugar y eso es algo que no se va a recuperar. Es un impacto que ya está ahí. No hay medidas que puedan cambiar este impacto y es algo muy, muy, muy dañino. Eso nada más de forma muy breve y muchísimas gracias. Vuelvo a ti, Hugo. Excelente, David, muchas gracias. Y es verdad que la conservación del paisaje y sus alteraciones realmente escapan a la escala humana. Ese es un ejemplo muy adecuado de impacto a perpetuidad. Pero bueno, llegando ya a la finalización de nuestro seminario web, me gustaría agradecer mucho a nuestros panelistas. Nosotros quedamos atentos para cualquier observación o alguna pregunta que tengan. Tenemos el contacto de AIDA. A todas las personas que se registraron al seminario, pues se les va a enviar el blog con el link a la grabación para que lo puedan analizar nuevamente. Nos da pena no haber podido resolver todas las preguntas, pero estamos a la orden de ustedes para continuar colaborando. Muchas gracias a todas y a todos y les deseo pues un feliz resto de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta luego.